para que ustedes refresquen. Y lo que sí voy a hacer incidencia es en la parte práctica de lo que es el problema de investigación. Continuamos. Había indicado la pregunta de investigación, había preguntas secundarias y pregunta principal. Había indicado que la forma de elaborar un problema hay de tres maneras y pues lógicamente en la escuela se elabora en forma de pregunta, ¿ya? Entonces esa pregunta se realiza con interrogación, que lógicamente tiene por objeto descubrir los nuevos conocimientos. Por eso cuando hablaba y les recalcaba la interpretación de un problema, tenemos que descubrir algo nuevo. Y para esto, lógicamente, debe tener un ordenamiento metodológico y sistemático, ¿ya? Pero ¿de qué cosa? De la realidad que vamos a nosotros a investigar o que vamos a verificar. Entonces, cuando hablamos de la formulación del problema, este nos permite delimitar en tiempo y espacio y nos va a tener ese campo de poder ver qué está pasando, haciendo un diagnóstico y qué podría pasar, ¿ya? Son formas de distintos autores, por si acaso, de interpretar. Por eso cuando decimos que esta pregunta de investigación nos debe dar datos, no debe dar situaciones, sino debe de mostrar conceptos relacionados. En cuanto a los hechos que ha pasado, o las del que esté en todo, que lógicamente tenga relación del problema. Aquí dice con el problema, pero yo lo manifiesto con objeto de estudio. ¿Qué está pasando en esta situación con ese objeto de estudio que nos está mostrando el problema? ¿Y qué importancia tiene? Decía la licenciada que me preguntó, dije, no, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Entonces, si este problema reviste importancia, es un problema. Si está afectando, es un problema. Si no está afectando, no es un problema, deja de ser un problema. Por ello, en esta ayuda decimos, no, es vital, ¿ya? El objeto o motivo de la investigación. ¿Y esto de dónde sale la investigación? De la realidad de investigaciones anteriores. Podemos encontrar en cursos, podemos encontrar en lineamientos, en todo lado podemos encontrar un problema. Pero siempre causa y efecto, ¿no? ¿Qué provoca y de dónde viene? ¿Ya? Y aquí también vamos un poquito lo que hemos refrescado anteriormente cuando hablábamos del proceso de investigación científica. Aquí está lo mismo, por si acaso, ya el problema es objetivo y el problema es subjetivo. El problema es objetivo porque desde ese poder que se está presentando en la realidad, y es subjetivo porque de la forma como está siendo interpretado, sentido, apreciado por el investigador. ¿Ya? Cuando hablamos, el problema es el por qué voy a investigar, ¿no? ¿Qué es un problema de investigación? O sea, la solución debe alcanzar, dice, a desarrollar un conocimiento científico, a aportar algo nuevo. Cuando hablamos de la formulación, debe basarse, lógicamente, en conocimientos científicos previos a este objeto de estudio, lo que vamos a estudiar. Y lo que, lógicamente, cuando uno investiga algo, el investigador tiene que dominar. Pero para ello hay que aplicar conceptos, hay que aplicar leyes, hay que aplicar una serie de elementos que nos permiten, o al investigador le permite desarrollar esta investigación. Por ello vemos que el problema de investigación ya es prácticamente parte de los conocimientos previos y lógicamente está relacionado con situaciones específicas, porque en este caso la investigación ha de ser de un punto específico que vamos a desarrollar. Por ello dice, un problema es todo aquello que necesita ser resuelto, ¿sí? O sea, como no se sabe, es necesario que se solucione. Y lógicamente este problema se encuentra en situaciones dificultosas, ¿ya? Que requieren ser solucionados. Por eso ustedes cuando determinen su problema o cuando ustedes como ya tienen sus trabajos, ya han determinado de qué van a hacer. O sea, ya es de suponer de que ustedes han identificado una situación problemática y que este problema necesita ser resuelto. Esta pregunta que ustedes han elaborado tiene que tener su respuesta, ¿ya? Y lógicamente, como dice, tiene que tener una causa en algo. Y cuando les hablaba, ¿no?, de los datos estadísticos, perdón, los datos
cuantitativos y cualitativos. Aquí está eso, ¿no? Que tiene que tener una función. Entonces, por eso, entonces, este problema es algo novedoso, ¿ya? Y que necesita ser experimentado. Por lo tanto, como conclusión de toda esa primera parte, el problema es el principal elemento de medición de la teoría, de todo lo que ustedes han leído, con la salida. ¿Cómo surge? Ya lo hemos dicho hace un momento, de cómo surge un problema, cómo se puede identificar, pero cuando uno hace el diagnóstico, determina que realmente existe un problema, ¿ya? Esta realidad sí está presente y por lo tanto hay muchos elementos que se manifiestan. Pero para formular un problema, como muy bien lo decía la licenciada, no me acuerdo el nombre, decía, no, hay que conocer la teoría, es necesario conocer la teoría. Ahí la licenciada Andrea también me decía ayer, es necesario. Si ustedes no conocen la teoría del problema, si ustedes no conocen la historia del problema, si ustedes no saben a dónde está, les va a llevar este problema, lógicamente, falta. Entonces, todo esto surge de esa parte del problema. Cuando hablamos del problema, decimos, es la forma como lo vamos a expresar. Y lógicamente tenemos que expresar como una insatisfacción, algo que está afectando negativamente. ¿Sí? Hay una satisfacción. Ese problema está provocando una satisfacción y que está mostrando la necesidad de realizar la investigación. Por lo tanto, el problema es aquello que se convierte en el objeto de reflexión, en el objeto de investigación. ¿Sí? Que lógicamente nos muestra que hay algo que está molestando, algo que está pasando, algo que no está bien. Hay una relación, en este caso en la educación, el estudiante, el docente, el medio, la unidad educativa, la universidad, el instituto. Cuando hablamos del planteamiento del problema. Aquí yo siempre hago un ejemplito bien clarito. A ver, permítame por favor salir de esto y me voy a interactuar un rato con ustedes. A ver, ¿dónde está licenciada? Un varón. Julián Cayata, licenciado. ¿No está el licenciado Julián Cayata? Julio César Terrazas, parece que aparece por también. Harold Calvimonte. Licenciado Harold Calvimonte. Nada. Licenciado Jorge Antúnez. Tienen que darle encender a su micrófono, estimados maestrantes. Nada, no quieren participar. No quieren ver su problema. A ver, licenciado Jorge Vides. Los hombres no quieren ser partícipes de... Aló, buen día, ingeniero. A ver, vamos. Jorge Vides, ya. ¿Cómo le va? Bien, bien. Vamos a hacer un problema con usted. ¿Usted es casado o soltero? Casado. Vamos a plantear una problemática. Vamos a plantear una problemática. Usted es casado. Ya, usted es casado. Que el día lunes es su aniversario de boda. Es su aniversario de boda. ¿Sí? Ya. ¿Cuándo es? Ya. El lunes es su aniversario de boda. El lunes es su aniversario de boda. Un mes atrás, usted, un mes atrás, le dijo... No, pues vamos a hacer que hoy día es su aniversario de boda. No, vamos a hacer que hoy día es su aniversario de boda. Exacto. Hoy día es su aniversario de boda y usted le ha pedido a su esposa
hace un mes atrás y le he dicho, mi amor, usted no está en Janeiro, de modo que tanto te usted quiero, no está en tanto te Janeiro, amo, de modo que pues tanto por te quiero, favor, tanto te amo, he pues por comprado este favor, vestido y te quiero que te comprado este hagas vestido y quiero que te hagas el hombre, por favor, pero puedes dar bella como te conocí. puedes dar bella como te Ella conocí. hizo todo lo posible Ella hizo y todo logró lo estar posible bella, más bella de lo que y la logró conocí. estar más bella de lo que la conocí. Usted hoy día está en Usted la hoy maestría, día está en la maestría, el licenciado no le da permiso para empezar y para el colmo usted está yesca, pero bien yesca y no tiene con qué ir a pagar lo que tiene que ir al lugar donde tiene que ir. Ahora, ¿qué va a hacer? Es su problema. El problema, ¿no? No hay cómo buscar la solución. A ver, ¿cuál es la solución? Prestarme dinero, una. ¿Cuál? Prestarme dinero, una solución. Nadie quiere prestarle. No hay. Cocinarle entonces, ¿no? La solución sería Oye, usted ha dicho que le va a llevar, ella está bien, bien arreglada, bien pintada para salir. Si estamos en esa situación, pues no se tendrá que dejar emprender en algo, ¿no? Para tener dinero. Nadie le acepta. Nadie quiere dejar mi celular, nadie quiere darme plata. Nadie. Digo, con un abrazo fuerte nomás, pues, ¿no? Sí, A ver, no, ya. Entonces usted llega a su casa y ¿qué le va a decir? A ver, vamos. Buen día, amor, te traigo. Lastimosamente me quedé sin trabajo y nadie pudo prestarme hoy, no puedo regalarte nada hoy. No. Eso lo que está haciendo usted se llama plantear el problema. O sea, usted está haciendo, y para todos, por favor, gracias, licenciado Jorge, ¿ya? Los antecedentes, qué ha pasado, la historia de su problema, para que usted no vaya y le diga, termina diciendo, ¿saben qué, mi amor? No vamos a poder ir. Pero no puede decirle usted directamente, ¿sabe qué? No vamos a ir. No, no, no. Y es lo mismo en la metodología de investigación, que hay que plantear el problema, por eso estábamos en planteamiento del problema. No sé si lo estoy compartiendo, parece que no estoy compartiendo, ¿no? A ver, voy a compartir. Ahora sí, estábamos en esto, en planteamiento del problema. Gracias por su apoyo, por si acaso. De hecho, pensar un poco su situación crítica. Ahí. ¿Vale? Pero es una realidad. Entonces, cuando estamos haciendo el planteamiento del problema, tenemos que hacer esa expresión de los límites que hasta este momento, ¿qué ha pasado? ¿Qué conocemos? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hay sobre esa realidad de que usted no va a poder ir a compartir como usted ha quedado? Y así está. Entonces, fíjese que se ha generado una insatisfacción. Pero él es más inteligente, le dice, no, mi amor, no te preocupes, no te preocupes, yo tengo. Y se cumple lo prometido. ¿Sí? Entonces, hay una solución al problema, pero usted tiene que dar, como dicen, como pétomo conchinchero, primero tiene que dar vueltas al problema y después aterrizar. Este es el problema. Entonces, cuando expresamos bien nuestro planteamiento del problema, nuestra descripción del problema, estamos haciendo que efectivamente se entienda la existencia del problema, se muestre esa insatisfacción, se muestre esa parte negativa en el planteamiento del problema. Por eso dice, se debe empezar con describir e identificar la situación objeto de estudio.
El objeto de estudio, en el caso específico del ejemplo, es falta de plata. Y la falta de plata le está provocando que usted no va a cumplir un compromiso. Haga lo que haga, no va a poder hacerlo, porque no hay. Por lo tanto, ha encontrado muchas alternativas las cuales no le han satisfecho. ¿Sí? Por eso se debe ubicar en el contexto que comprenda el origen del problema, las relaciones, las dudas que existen. ¿Para qué? Para responder. Y para poder hacer una identificación del problema hay muchas formas. Aquí tenemos el árbol del problema, donde vemos las causas y los efectos. Hay otra, la espina de pescado de Ishikawa, ¿sí? Es donde vemos cómo todo influye y se muestra y se identifica a una falta de materia prima en este caso. Se muestran las raíces, las causas del problema. Y lógicamente aterrizamos en el problema, en el ejemplo del problema, en la formulación, es decir, mi amor, no tengo plata para poder cumplir mi promesa. ¿Sí? Y no vamos a ir. Entonces, cuando ya hemos hecho la descripción del problema, la identificación del problema, aterrizamos en la pregunta de investigación o en la formulación del problema. ¿Y qué es la pregunta de investigación? Es la interrogante que se plantea en el problema, que lógicamente es el punto de partida para realizar el trabajo de investigación. Es enunciar el problema. Inicialmente les voy a colocar distintos problemas, o les he colocado, perdón, distintos problemas que he encontrado en libros, en trabajos. Y después yo les voy a enseñar la metodología, cómo vamos a hacer y vamos a trabajar el día de hoy. Acá dice, ¿de qué manera la orientación vocacional influye para que los estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Gabriel de Moreno estén realizando cambios de carrera en perjuicio de la universidad, la sociedad, los familiares y ellos mismos? Este trabajo, por si acaso, ya fue defendido en la universidad, en la maestría. Entonces, cuando hablamos de la formulación del problema, es cómo estamos escribiendo el problema. Y como dice, ¿no? Consiste en la presentación textual, es decir, de todo lo que hemos descrito, resumimos en términos claros, concretos, explícitos, precisos. ¿Sí? Y lo reducimos en algo corto. Como dice, interrogativo, decretativa y necesidad, les dije, no son las que fueron, ¿no? Pero para nosotros es interrogativo. Donde se muestra cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico. ¿Ya? El primer semestre, la facultad, es otra forma. Determinar, o sea, estamos viendo, y cuando estamos hablando de los términos de interrogativo y decretativo. Este es interrogativo y el otro es decretativo. Determinar los factores que inciden en el rendimiento académico. Que son formas de presentar problemas que están escritos en libros. Y aquí les hago una explicación más o menos, que también está escrito en un libro, pero ya lo he llevado como ejemplo, ¿ya? De cómo se hace una pregunta de inicio, qué es lo que se analizará, las variables, la dimensión temporal y espacial, en la formulación de un problema. ¿Ya? Es la modalidad en que se inicia la pregunta. ¿Cómo lograr? ¿Cuál será? ¿Qué es de la accidentalidad? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué metodología se empleará? Es el inicio. ¿Qué es lo que se analizará? Son las personas, objetos, fenómenos, el objeto de estudio. Las variables se refieren a las características, deben ser valoradas. La dimensión temporal, el periodo de estudio, la dimensión espacial, dónde se va a realizar.
Y aquí vemos, bajo esa misma característica de ejemplo, que la pregunta de inicio es ¿cómo lograr? ¿Sí? ¿Qué es lo que se va a analizar? Y disminuir la degradación, la desertificación de los suelos. En la parte derecha esa es la variable. La dimensión, ¿sí? En el estado plurinacional de Bolivia. Aquí no dice el tiempo. Muchos, por si acaso, les exigen que pongan en su problema el tiempo en el que van a realizar la investigación. Pero, en este caso, no está colocado. Fíjense, existe una relación problema, hipótesis, objetivo. El problema es la pregunta, la hipótesis es la solución a esta pregunta, el objetivo es la meta a la cual se va a llegar. Aquí vemos ciertos ejemplos. ¿Cuál es la eficiencia del programa de la capacitación X en el rendimiento laboral? Está haciendo como pregunta. Su objetivo de esto, determinar la eficiencia del programa de la capacidad X en el rendimiento laboral. Pareciese que fuese lo mismo, ¿no? La redacción. Y la hipótesis, la aplicación del programa de capacitación X es eficaz porque permitirá aumentar la eficiencia. Después les voy a mostrar yo cómo lo punto de la redacción de una hipótesis. Y vemos ya, y muchas veces esta imagen se considera como verificación de la hipótesis. Cuando se pone primero el problema, se pone el objetivo general y la hipótesis. Y fíjense, ¿no? El problema es la pregunta que nos induce a descubrir los nuevos conocimientos y sistematizar una realidad compleja o una verificación de la teoría. El objetivo general es el qué y para qué de la investigación. Y la hipótesis es la respuesta a esta pregunta. Pero, ¿cómo sabemos si el problema es cuantitativo y cualitativo? Sí. No nos olvidemos que nuestras investigaciones en el ámbito social casi siempre son cualitativas. Pero como manejamos datos, también son cuantitativas, o sea, son mixtas. Muchos docentes sí dicen que es mixta y como muchos otros dicen, no, es cualitativo, directamente. Entonces, ya les he indicado, no se hagan problema de lo que les van a decir sus docentes. Hay que saber entenderles, hay que saber justificar. Los valores cualitativos son los que tienen valores semánticos o conceptuales, o sea, lo que viene de la mente. Los cuantitativos son los que vienen de los números. Bien, vámonos a la formulación del problema. ¿Ya? Es la presentación en forma de oración, en este caso en forma de pregunta. ¿Sí? Al formular un problema tenemos presente, fíjense lo que hemos dicho, ¿no? Se hace una reducción del problema, de todo lo que se ha hablado, de todo lo que ha querido justificar nuestro colega, que no iba a ir con su esposa a esa promesa que ha cumplido, lo reduce en algo concreto, ¿sí? Que lógicamente debe ser explícito, claro y preciso. La pregunta de ese problema se formula, dice, o debe ser precisa, debe limitar el tiempo y el paso. Fíjense lo que hemos hablado, lo que hemos visto anteriormente. ¿Sí? ¿A qué se refiere? ¿Dónde está? Vámonos ahora. Cada uno, por favor, tiene su trabajo. ¿Sí? Y fíjense esta lámina, por favor. Dice, ejemplo de redacción de un problema. Ahí, abajo, váyase desde el amarillo, desde el segundo amarillo, por favor, el qué, cuándo y dónde. En la ayuda que les he pasado, dice, el qué es el objeto de estudio. El cuándo son las circunstancias en las que se encuentra el objeto de estudio. Y el lugar es donde se presenta el objeto de estudio. En este caso es un ejemplo de contaduría, ¿ya? Dice, ¿de qué manera se podrá ampliar el universo de contribuyentes
del régimen simplificado. ¿En qué va a trabajar? ¿Cuál es su objeto de estudio? A ver, vamos a salir y vamos a preguntarle a nuestra amiga, licenciada Janet Rivera. Licenciado, buenos días. Nuevamente Buen la día. pregunta, por favor. En este ejemplo que está en la ayuda, ¿lo está viendo o no está viendo? Sí, el ejemplo de redacción de un problema. Correcto. ¿Ya? Aquí hay tres interrogantes. ¿Qué, cuándo y dónde? En el que me puede, dice en lo que le he mandado, está el objeto de estudio. ¿Me puede identificar cuál es el objeto de estudio? ¿Qué va a estudiar esta persona? Sí, ¿Cuál es? se va a estudiar el régimen tributario simplificado. El régimen simplificado. O sea, ella va a trabajar el régimen. ¿Para qué va a trabajar? Para que mejore la eficiencia en la recaudación tributaria. Ampliar el universo y mejorar la eficiencia. ¿Está bien? Sí, está bien, licenciado. Entonces, está identificado. El estudio que va a hacer es en los contribuyentes del régimen tributario simplificado. Cuando usted, Entonces, su trabajo, cuando usted, ¿en qué, de qué consiste, por favor? ¿Me puede decir? ¿de qué consiste, por favor? Sí, el trabajo que hicimos en el anterior módulo, justamente tengo acá la formulación del problema y nuestro título es aplicación de plataformas virtuales como recurso didáctico para la optimización del aprendizaje en las clases presenciales de los estudiantes del 5º año de la carrera de Ciencias Jurídicas de la Gabriel René Moreno. Ese es el título. Ya. Que por cierto es un trabajo grupal que hicimos, ¿no? Ya. ¿Cuál es su problema? Nuestro problema es enseguida. El problema es cómo incide la aplicación de plataformas virtuales como recurso didáctico para la optimización del aprendizaje en las clases presenciales de los estudiantes del 5º año de la carrera de Ciencias Jurídicas de la Gabriel René Moreno. Ya. Fíjese usted que solamente usted quiere saber cómo incide. Así es. ¿Y cómo va a solucionar? Vamos a solucionar a través de capacitaciones a los docentes del 5º año de la carrera de Derecho en cuanto al uso de plataformas virtuales como recurso didáctico. Pero si su pregunta solamente dice es cómo incide. ¿Se ha fijado que está en el camino? Sí, la incidencia que va a tener, ¿no? Ah, o sea, solamente está en incide. ¿Me está comprendiendo lo que le estoy queriendo decir? Sí, así es. O sea, no, ¿y cuál es el problema? El problema es que no usan, no están ¿Dónde dice eso? No utilizan las plataformas. ¿Pero dónde dice eso? En ningún lado, hay que reformular. Bien, gracias, mi querida licenciada. Hay que volverlo a reformular, licenciado, ya con la Espera ahí, pauta. sí, deme un minutito. Para todos, por favor, para todos, ¿ya? Fíjense este ejemplo, ¿ya? Y los otros ejemplos que lo ve, y vamos a seguir trabajando por si acaso. Fíjense la metodología que estamos viendo.
Lo único que estoy queriendo que cada uno de ustedes identifique su objeto de estudio. Cada uno debe identificar el objeto de estudio de su trabajo. Y ese objeto de estudio es lo que está negativo, y ese objeto de estudio lo tenemos que cambiar a positivo. ¿Está bien? Ahora, cuando hablamos de, por ejemplo, vamos a... vuélvame a leer, por favor, su problema. Hágame un favor. Mándenme una foto de su problema por WhatsApp, al grupo de WhatsApp, para que yo lo lea aquí. Ya, ingeniero, ya lo hice. En ese momento, mándeme. Le hice una pregunta. Adelante, por favor. Por ejemplo, el tema que le dice la compañera ahorita es del tema que hemos hecho las anteriores, por decir, los anteriores módulos, ¿no? Y ese es un trabajo grupal. Sí. Pero lo que usted nos está pidiendo es que nosotros volvamos a hacer un trabajo, pero ya individual, de lo que nosotros... Ajá, aquí va mi pregunta sobre algo que yo he estado pensando. Como usted dijo, es uno el que tiene que pensar en qué quiere, digamos, o qué problema, o la realidad. Por ejemplo, yo salí el 2009 de la Gabriel, 2010 digamos, prácticamente. Y 2012, 11, 12 y 13 he trabajado en el área de defensoría, donde en realidad, digamos, la universidad no les da a uno bueno, en sí no hay, por ejemplo, el área forense jurídica en la Gabriel. Me estoy diciendo específicamente en la Gabriel. No hay esa área, no se ha implementado, donde, por ejemplo, las personas que nos ha tocado trabajar en el área, hemos tenido que estudiar de nuevo las cosas, por ejemplo, los test que se aplican, las leyes que se aplican para el informe legal que pide el juez, digamos, para la sentencia y todas esas cosas, ¿no? Y yo me había planteado en base a eso, y también acabo de preguntarle para ver si mi planteamiento iba por el camino o no a un docente que fue mi docente en la universidad, si ya implementaron algo del área forense en la carrera de psicología o no. Entonces él me dice que no, que se está queriendo reformular la malla curricular. Entonces yo en el planteamiento del problema puse implementación, digamos, del área forense en la carrera de psicología, que sería esto en el último semestre, que hay varias áreas, pero no hay esta área que ahora está latente por el tema de defensoría, de juzgado y de más temas, digamos, legales, ¿no? Uh-huh. Entonces yo aquí, ¿no? ¿De qué manera? No sé exactamente, pero voy por ahí. ¿De qué manera se puede implementar el área forense, o cómo no sé si igual al privado le puedo preguntar eso, pero más o menos yo voy que mi título es implementación del área forense en la carrera de psicología en los últimos semestres, por ejemplo. Uh-huh. Si me permiten, ya, inicialmente, contestándole a la licenciada que le pidió, le voy a contestar y después le contesto a usted, ¿ya? Sí, yo le envío una foto, dice. Ya, fíjese, licenciada, de que cómo incide la aplicación de las plataformas virtuales. O sea, solamente usted está buscando con esto cómo incide. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Nada más. Su problema es saber cómo incide. Y cómo incide, usted va a lograr investigando, preguntando si aprenden, no aprenden, emplean los recursos didácticos o no emplean los recursos didácticos, ¿no? ¿Y qué va a plantear? Pues queda chuto, ¿no ve? Ahí. Sí. Aquí hay una palabrita clave que ha escrito usted que dice para la optimización del aprendizaje. ¿De qué manera se podrá optimizar el aprendizaje
mediante la aplicación de plataformas, y eso, esta aplicación de plataformas virtuales es su solución, es su objetivo general. ¿Está bien? Sí. O sea, para el resto también, por favor, mis queridos maestrantes, ¿ya? Lo que tiene que estar es lo que tiene que estudiar la licenciatura supuestamente es cómo optimizar el aprendizaje, pero de las clases presenciales es todo. Si nos vamos a una determinada materia, quizás lo hacemos mucho más corto, ¿sí? A una determinada temática, pero tampoco no está mal decir que las clases presenciales, ¿sí? Pero dice, optimizar el aprendizaje en las clases presenciales a través de plataformas virtuales, ¿cómo es eso? Podría ser semipresenciales, por lo menos. Lógico, ¿no ve? Lógico, sí. Sí, habría que ver, por eso. Pero a lo que yo quiero llegar solamente en usted en este momento. Su problema está en optimizar el aprendizaje. ¿Pero de qué? De los estudiantes. Ya no, ya inclusive clases presenciales tendría que salir. En la materia tantas. Y su solución va a ser proponer la aplicación de plataformas virtuales como recursos. Cambian. ¿Está bien? Está bien. No lo estoy desarrollando, solamente estoy dando en esta clase una idea general. Como ejemplo. Quisiera que me habló, por favor, mándeme su problema escrito, así una foto también para que lo pueda leer y le pueda contestar bien. ¿Ya? Licenciada Janet. Sí. Ya, mándeme por favor una foto. Bien, para el resto, por favor, fíjense que lo primero que tienen que hacer ustedes es identificar en la redacción de su problema su qué. Y ustedes ya tienen un problema, ya tienen redactado un problema. En este segundo ejemplo, fíjense, en el segundo ejemplo que les pongo a las ayudas, dice, ¿de qué manera se puede dar el nivel de la calidad educativa? Ojo, calidad educativa implica muchas cosas. No solamente, calidad educativa es mucho, pero sin embargo ha sido redactado de esa manera. No les he cambiado nada, simplemente el ejercicio que les he hecho hacer durante esta presentación es para mostrarles cómo ellos tienen que identificar su objeto de estudio. ¿Ya? Ahora, durante la formación académica, para que los estudiantes, aquí está mal, para los estudiantes, de formación académica, porque ya estamos hablando de estudiantes, ¿ya? En la carrera de Ciencias de la Educación. O sea, ¿qué va a estudiar esta persona? Es el nivel, el mejorar la calidad educativa. ¿Ya? Que lo que realmente es esa área mejore. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahí tengo mis ejemplos de la práctica. Permítame mostrarles el ejemplo de las prácticas ahora. Ya, licenciado, ya lo envié los objetivos. Ya. Vaya. Denme un minutito. Y ya me envió. Hagamos esta práctica mientras tanto, por favor.
Ya. No, ¿y su problema? Mándeme el problema primero. Licenciada Janet. Sí, ya le envié las dos imágenes, uno la formulación del problema y la otra imagen del objetivo. Los dos están enviados. Solamente me llega uno. El del objetivo me ha llegado. El del problema vuelva a enviarme, por favor. Ahora sí. Sí, ya está listo. Ya, terminemos este ejemplito más y después nos vamos a la ayuda, por favor. Dice, ¿cómo incide la aplicación de las plataformas virtuales? Pero es el mismo de... No, estoy de psicología, de la implementación. De la licenciada Rosalía. Sí. Licenciada Rosalía tiene que ser. Lo tengo listen en borrador. No importa, no tenga miedo, mande. Ya, ahorita lo escribo entonces, así como lo tengo por el WhatsApp. ¿No lo tiene escrito así a mano? Lo tengo, pero es que ya estamos rodeando. No importa, páselo así, no pierda el tiempo, porque si no va a pasar su tiempo. Ya. No tenga vergüenza. Por si acaso, estas intervenciones, por si acaso, sirven para que cada uno vea y entienda dónde está fallando. Ya no se hagan problema. Y además, como siempre digo, no tengan vergüenza. Ustedes y yo todos nos equivocamos, así que no es problema de que nos equivoquemos. Lo hagamos lo mejor que podamos, por favor. A ver. Muy bien, ahora sí. Título, implementación, ¿de qué dice? Del área forense. El área forense. Sí. Ya, como título y como problema. Como problema, eso era lo que yo estaba queriendo plantear, digamos, de qué manera se influye. Por ejemplo, como decía yo, que... Permítame primeramente, así, no lo tiene desarrollado nada de momento, ya está bien, pero ahora lo voy a desarrollar. ¿Ya? Usted ha identificado que los estudiantes, me estoy imaginando. Ya. No dice aquí. ¿Ya? Y con lo que usted más o menos ha hablado. Usted ha identificado un problema de que los estudiantes de la carrera de Derecho Psicología. O de Psicología no tienen conocimientos o no tienen formación en el área forense, ¿correcto? Sí, licenciado. Bien, entonces, usted quiere que, ¿de qué manera mejorara la formación de los estudiantes en el área forense? O sea, tiene que mejorar la formación. En este caso es mejorar la formación. Pero cuando usted hablaba de implementar, usted no va a implementar, va a proponer. Ahora, usted también hablaba de la malla curricular. ¿Saben que yo he hecho una malla curricular? Pero cuando hemos hecho una malla curricular, éramos un equipo de 26 personas. Hemos trabajado todo un año para cambiar la malla curricular de cuando era 4 años a 5 años. ¿Recuerdan que un tiempo que la licenciatura era 5 años? Sí. Y yo trabajé en eso, pero era un equipo para cambiar la malla curricular. Y por eso yo siempre les digo, cuando ustedes me hablan de malla curricular, es un trabajo muy amplio y muy específico y especializado.
¿Será que lo van a poder hacer? No les digo que no lo pueden hacer, lo pueden hacer. Pero ¿cuánto tiempo tienen ustedes para poder hacer su tesis? ¿Cuánto tiempo les dedican ustedes para hacer su tesis? O sea, se requiere mucho esfuerzo para poder ver esto y mucha investigación. Entonces, quizás usted alguna materia dentro de su carrera tiene relación con la área forense. Eso era lo que yo, como le digo, le pregunté a un docente si ya habían ampliado, digamos, por ejemplo, en el último semestre de la carrera de psicología, usted decide en qué área formarse más, digamos, si en educativa, clínica, en humanista, digamos así, ¿no? O sea, uno decide en qué área organizacional, por ejemplo. Lo tomaron en cuenta las empresas, lo tomaron en cuenta el área clínica, el área educativa, pero no, digamos, el área forense, que sería, digamos, ahora una de las principales, yo le puedo decir así, de formarse, ya que se lo trabaja en la defensoría y en el juzgado, digamos, ¿no? Toda la parte legal con un profesional psicólogo en el área forense, digamos. Por eso, mi sugerencia es que usted agarre la malla curricular, los contenidos de cada materia que están llevando en la carrera de psicología, analice y vea qué materias tienen relación con el área forense. Entonces, para no entrar a la malla curricular, usted puede entrar a lo que es los contenidos de una determinada materia para poder proponer algunos cambios dentro de los contenidos. Ahora, de que puede ser el establecimiento o el diseño de una nueva malla curricular, pero ya le he indicado qué tiempo usted va a tomar. Sí, no, mi idea de mí era más o menos que por ejemplo, que haya, digamos, aunque sea una materia que sea específico, digamos, del área forense, ¿no? Donde le enseñen, por ejemplo, los test psicológicos y la forma de los informes al estudiante, cosa que cuando él le toque trabajar no vaya tanto en las nubes, digamos. Indudablemente, indudablemente. Que hay una forma también que se llama la práctica, y ya se me fue el término, prácticas preprofesionales, ahí podría también entrar algo. Sí, hay también las prácticas preprofesionales. Ahí pueden encajar esa temática. Mire, hay muchas formas de poder ver y poder encaminar. Bien, no hay duda que tiene que investigar bastante todavía para poder definir su temática. Ya, listo. Gracias. Ya, gracias. Estamos a 12:25. De acuerdo a mi horario, ¿hasta qué hora tenemos que estar? 12:40, pero ahí vamos a ir avanzando. Fíjense, ya tiene usted su cuadrito que les he pasado, donde dice lo mismo que dice arriba: objeto de estudio, circunstancias que presenta el objeto del presente problema, o el objeto de estudio, ¿ya? En esta lámina vemos que solamente la persona que elabora esto dice cuáles son los factores que influyen en la falta de desarrollo de las competencias profesionales. Y aquí viene lo que les decía la otra licenciada al principio. En este ejemplo, ¿dónde va a terminar este trabajo? ¿Dónde termina? Vamos a hacer que participen nuestros estudiantes. Estimado licenciado, le hago una consulta. Adelante, por favor. Solamente una aclaración. Hace unos momentos se nos dijo que teníamos 15 minutos para subir a la plataforma Meet. Y bueno, la verdad que muchos colegas del grupo han manifestado que por temas de internet, de lluvia, no han podido hacerlo. No va a haber problema con relación al tiempo que tengamos para presentar. Así, yo personalmente no pude por un tema de conexión. Pienso hacerlo recién en unos 15 minutos, tal vez. Permítame un segundo. Primero entienda, a ver, ¿cuándo dije que suban? Esa es la dinámica que se está manejando en un grupo interno que tenemos los maestrantes, que se nos determinó 15 minutos para poder subir el trabajo.
A lo mejor usted nos puede aclarar y simplemente Ya, decirnos que es ya, un claro. resultado, ¿no? Les di 15 minutos para que ustedes busquen su información y lo tengan a mano. Su Perfecto. anterior, todo para que ustedes a través de esa información puedan elaborar lo que estamos haciendo en este momento. No les he Perfecto. suban. Ahora, No hay un plazo en sí, no hay un plazo. No les he dado ningún plazo todavía. Si recién estamos avanzando en la primera clase, ¿cómo les voy a exigir una tarea? Muchísimas gracias por la aclaración, mi estimado licenciado, y gracias por su atención. Ya, gracias. No se preocupen. A ver, para todos, por favor. Que la dinámica de nuestras clases son estas, donde hay la participación de todos y cada uno de ustedes. Yo, por ejemplo, ahorita hacer la lista para ver y hacer la pregunta a la persona que yo voy a ver conveniente. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Aquí estoy poniendo el ejemplo que ustedes lo tienen en pantalla, ¿ya? Y a mi derecha yo tengo la lista de las personas que están participando. En este caso, le voy a preguntar a nuestra licenciada, a Julián Callata, ¿ya? Por favor, licenciado, hágase su problema usted y en función a su problema me puede decir cuál es su objeto de estudio. Fíjense cuál es la dinámica que estamos haciendo. Como no son clases presenciales, son ahora virtuales, pero sin embargo tenemos que tener esa dinámica, esa interacción. Entonces, por eso les di los 15 minutos para que ustedes puedan buscar su material, encontrar su material que han estado trabajando, pensando qué cosas van a hacer. ¿Está bien? Entonces, en ningún momento les he dicho que suban. Ahora, lo que sí les estoy indicando a medida de que, por ejemplo, al licenciado Julián le voy a decir, sáqueme una foto de su problema y su objetivo y mándeme al grupo. Entonces, en el grupo, ¿qué voy a hacer yo? En vez de que estén escribiendo, estén tardando, lo único que hago, leo y lo interpreto. Esa es la dinámica. No sé si está claro, por favor. A ver, licenciada María Laura, ¿está claro? Sí, se entiende, licenciado. Está claro. Ya, lo que quiero es que cada uno de ustedes, y cuando yo les llamo, por decirlo, yo les hablo, es para que esa persona aproveche. Por eso le decía a la primera, aproveche, no, mándeme, no se haga problema cómo está. Y la segunda, cuando lo decía, recién está escribiendo, lógicamente recién está en su mente, ella está escribiendo, y felicidades, porque al final de cuentas haciendo. Y recibe una orientación para poder elaborar su trabajo. Ahora, vamos con el licenciado Julián, por favor. No hay, se perdió. Licenciada, ahí apareció. Licenciado Julián, dígame cuál es su objeto de estudio, qué va a estudiar usted. Bueno, yo todavía no tengo el objeto de estudio, estábamos haciendo el trabajo en grupo, ¿no? Pero voy a buscar yo recién, la verdad que ahorita estoy en proceso de trabajo ahorita y muy poco estoy en clase. A disculpar, licenciado. Ya no hay ningún problema, son cuestiones personales que cada uno tiene, pero sin embargo, cuando yo les llamo sí para su participación, es el momento que tienen ustedes para poder salir de dudas, poder aprovechar, diremos así, el momento para poder seguir adelante. ¿No? Si tienen algún no tengo ningún inconveniente. ¿Ya? Licenciado, ¿podría yo, por favor, compartir mi problema, mi tema y mi problema? Ya, mándeme al grupo, por favor, su problema y sus objetivos. Está bien, gracias. Mientras tanto, mientras ella me va mandando, vamos viendo este ejemplo que está acá, por favor, donde dice cuáles son los factores. Les decía, les explicaba, así como el trabajo anterior. Va a terminar ¿en qué? En solamente identificar factores. Y la identificación de factores solo es un objetivo específico. ¿Ya? Ahora, fíjense ahí mismo en la redacción, ¿qué dice? Sobre la falta de desarrollo de competencias profesionales. ¿Cuál es su problema de sí? ¿Qué va a estudiar esta persona?
Licenciada Leni Basualdo. Licenciada Leni. Licenciado Malcolm Céspedes, Denar. Les pido por favor que las clases sean participativas. Buenas noches, Mister. No sé si podría yo compartirle mi problema justamente para que me pueda orientar en lo del trabajo. Mándeme al grupo su problema para que yo lo vea en el grupo. Ya. A ver, licenciada Neri, Catrina. Bueno, no quieren participar. Richard, licenciado Richard Funes. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo está? A ver, ¿cuál es el objeto de estudio que estaría en este ejemplo que está en pantalla? Va a disculpar, licenciado, estaba de recién, ahorita se me volvió el internet, de recién ahorita me conecté, bueno, me conecté hace rato, pero tenía fallas con el internet. Estoy solucionando ese problema, creo que es el router o por las consecuencias de la lluvia. Ya, no hay problema. Disculpa, licenciado. Ya. Fíjense, señores, que aquí esta persona tiene que estudiar, por eso decía, falta de desarrollo de las competencias profesionales. ¿Dónde va a trabajar? En competencias profesionales. Ahí está la falla. Pero sin embargo, en su redacción, ¿qué puso? Son los factores, solamente él quiere buscar factores y no es así. ¿Está bien? Entonces, él quiere mejorar las competencias profesionales. Bien, parece que ya me mandaron. Vamos con los ejemplos que están mandando para que sí sea mejor. Ya, de problemas de educación virtual, ¿no, licenciada? Licenciada. ¿Quién mandó esto? No, el que yo le mandé dice desarrollo dinámico de procesos de enseñanza en la carrera de Derecho. A ver. Yo, Roy Sánchez, le mandé la... ¿Cómo se llama? ¿Brenda? Doctor. Brenda es... ¿Cuál es su nombre? O Jocelyn. Mi nombre es está viendo. ¿Cuál es? Compañero. Naira. A ver, ¿dónde está Naira? Aquí presente, doctor. No, pero no, ¿me envió o no me envió? Sí, ya se lo envié. ¿Cuál es uno su que está tema? en la carpeta. ¿Cuál es su Dice tema? desarrollo dinámico de estrategias de enseñanza en la carrera de Derecho. A ver, déjeme que lo busque esto. Es el doctor de mi persona. Ya, pero déjeme que eso también lo cambie. Ya. Ah, ya. Este es el manuscrito. Sí, mi trabajo Quasimodo. Ah, está bien, no se hagan problema, ya les he indicado. La idea es que todo esté bien. Ya. Deme un minutito, voy a hacer que gire porque esto está... Licenciado, profesor, Sí. buenas tardes. Sí. Le habla Malcondena, el jefe de Orme, que yo vivo y trabajo acá en Valle Grande y estoy trabajando y que a veces me falla la señal. Estoy trabajando y yo le voy a subir el trabajo, ¿ya? En borrador, así en imprimido. Ok, ya. Gracias.
A ver, licenciada, su problema es de qué manera usted va a proponer y actuar en base a una dinámica de estrategia. Ya. En base a clases que contengan el feedback, ¿no? Que primeramente se tenga un conocimiento previo de investigación para que los estudiantes puedan interactuar con el docente de forma más amena y no se vayan con un conocimiento nulo de la materia en la que se está avanzando. ¿Eso dice aquí en su problema? No. Ahí vamos en lo que yo le digo, ¿no? Para todos, por favor, para todos, que quede bien claro. Esta es una dinámica dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. No es que la licenciada Naira está quedando mal, no. Simplemente es para hacerles notar a ustedes que ustedes en la mente lo tienen bien claro, pero en lo que está escrito no está eso. ¿Ya? Cada uno de ustedes, si agarra su trabajo y lo lleva a esta metodología, 100% que están perdidos. Pero en la mente no están perdidos. Pero les he dicho, una cosa es lo que uno piensa, otra cosa es lo que uno habla y otra cosa es lo que uno escribe. Por favor, alineen las tres cosas. Licenciada Naira. A ver. Ya, perfecto, doctor. Esa parte tendría que estar en la parte donde dice problema. Ahorita va a estar, no se preocupe, solamente respóndame a lo que le voy a preguntar. ¿Qué ha encontrado usted como objeto de estudio o qué es lo negativo que se está presentando en este momento en lo que usted ha visto? Así cortito.